No, déjame en paz, déjame en paz. Tú cuando ves que te ataco te defiendes. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Ahora, otra vez. Instintivamente todo el mundo quiere armar. Un poquito aunque sea. Y nuestro ojo instintivamente está diseñado para ver estos pequeños gestos y entonces... ¿Qué querías? Usa su fuerza, añade la tuya. Si tú dejas esta mano adelante, has usado su fuerza y entonces le das otra vez un punto de apoyo. Si quita la mano, le puedes añadir tu fuerza. Tú en combate, y es lo que debéis comprender, yo digo primero, si no sabes dónde estás tú, ¿qué cojones quieres pelear? Si no sabes ni dónde estás. Ni qué, porque tú estás en movimiento, estás continuamente en movimiento en combate. Ahora tienes que saber en qué movimiento estás, en este o en este. Me siento... Sigue. Hazlo, sigue. Sigue. Ataca con dos manos, ataca el Sifu con los dos. Se puede trabajar, sigue. Sigue. Invadió totalmente. Y se hago siempre. Mira. Pero, ¿no es esto? Solo que no aquí así, sino... Mira, ahora, otra cosa. Mira, siempre es dentro, mira. Yo puedo defender la cosa, pero siempre tiene la cosa. Me para. Yo digo, bueno, vale, mira, sigue. Mira. Bueno, sigue. Me paras, vale, sigue. No, vamos a seguir, venga. Mira, vamos. Dos movimientos infinitos, y no es el 8. El 8 tiene el de adelante, es un 8, y el de atrás, mira. Mira, me cubo así. No. Y ahora cambio al de adelante. Sí. Al de adelante, ahora al de atrás. Al de atrás, al de adelante, al de atrás. Muy fácil para usted, pero y eficaz. Pero lo que nos cuesta a nosotros. No nos cuesta, si os enseñan bien lo aprendéis rápido igual. Solo saber qué se trata. Se trata un infinito hacia adelante que va cambiando en plan bonzo tanso, combinando con la rotación del cuerpo. Sí, rotación. Sería esto, sí. Claro, claro, y ahí estás. Que es chisado, al final es chisado. ¿Ves? ¿Ves? La rotación. Claro. Claro, ¿ves? Pero me ha invadido, me he visto noqueado en todo momento. Claro, porque cada movimiento de estos tiene un poderío impresionante. Tú mira la sensación esta. Sí. Aquí, puño. Sí. No suelta la velocidad. Claro. Es un golpe así de Pero peso ¿qué se va a corporal. sentir la presión? No, es coordinación. Estamos haciendo Coordinación de esto con esto. Eso ha dolido. Porque he soltado un poco la mano. He soltado la mano a un 10%. Sí, sí. A partir del segundo técnico se cura. Eso es soltar un poco la mano. Antes solo he empujado, ahora he soltado un poco la mano. Ya lo he visto, ya. Delante de mi cuerpo. Y esa coordinación es difícil. Claro. Mi mano vaya por delante de mi cuerpo, mira. Y es un ejercicio muy fácil para comprenderlo, mira. ¿Qué has hecho? Mira. No, la mano aquí, en tu guardia.
Va a desmontar el sistema. ¿O quieres hacer solo con el brazo? El brazo no puede, mira. Empieza la rotación y ¿qué hace mi brazo? Mira, empieza esta rotación, ¿ves? Mira. ¿Lo notas? Sí. ¿Y ahora qué hago? Ahora empieza la rotación entera de todo mi cuerpo. Y esa coordinación te da un poderío y una dificultad de defender, mira. Ahora estamos aquí en combate. Defensa personal. Nada especial. No, déjame en paz, déjame en paz. Tú cuando ves que te ataco te defiendes. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Ahora, otra vez. No lo he visto. No la he visto, justo. ¿Por qué? Porque no he hecho esto. No lo he visto. Nuestro ojo... Tú no has telefoneado al movimiento. Claro que he hecho. Estoy aquí mi mano y yo digo, no, no, déjame en paz. ¡Pum! Directo, sin armar. Claro, sin armar. Claro, ¿qué hace? Pero instintivamente todo el mundo quiere armar. Un poquito, aunque sea. Y nuestro ojo instintivamente está diseñado para ver estos pequeños gestos y entonces... Ahora, si yo empiezo aquí, mira. Yo voy a hacerlo lento. Yo cuando empiece, tú puedes darme un puño. No, no puedo. La línea central, la has guardado al 100%. Si hago así... Sí. Ahora estás aquí, mira. Y estás aquí. Vamos a estar aquí. Todos así. ¿Qué pasa, gilipollas? Tú a mí. ¿Qué querías? Tú a mí. Tú a mí. Oh, pardon. No, no pasa nada. Mira qué ha pasado. Sí. ¿Qué he hecho? Mira. Cuando llega aquí, ¿qué hago? Rotación, Rotación. rotación, meto la mano, saco fuera, Y puf. pum, pum. ¿Qué más? Es el problema, que tú cuando vengas tienes que hacer esto. ¿Y ahora qué? ¿Y la otra? Nunca agarres una mano. Si agarras una mano, que se decía antiguamente, si tú agarras una mano, agarras, ¿ahora qué? ¿Y esa otra mano dónde está? Aquí. Ahí, mira. Sí. Mira dónde está mi mano cuando hago eso. Sí. ¿Dónde está? la No guardia, aquí, la no guardia. aquí. Si me pegas por fuera, yo qué sé si me vas a hacer eso, me vas a meter esta mano. Ah, Y yo estoy cubriendo con esto todo, mira. sí. Esto estoy cubriendo todo el medio. ¿Para qué tengo que tener la mano aquí en el centro? Ok, sí, sí. Porque eso es porque él piensa que el bicho y el otro le va a atacar por el centro, pero el 90% te va a hacer esto y te va a meter una mano por fuera. Yo te mago, mira, te empujo. Ah, sí. ¿Dónde te he pegado? Pensaba que ibas a empujar, ¿no? ¿Y qué te he venido? Ahí. ¿Dónde tiene que estar la mano? Ahí, y rota. Eso es. Ahora, boom, Y boom, boom. boom, claro. Ahora voy ahí. Siempre lo mismo. Yo si hago esto, le estoy dejando que entre hacia mí. Yo, ¿dónde entro? Ahora, si esto es muy fuerte, puede ser que haga un pequeño paso. Pero no me quito, no escapo. El 21 dice nunca, escápate. Entra. Primero entra. ¿Viene algo? ¿Qué hago primero? Entro, no puedo. Roto. Ahora vengo aquí. Ya estás en esa dirección. Ahora, cuando empieces a venir aquí, echa la mano para atrás. Empuja con esta. Vale. Sería. Sí. ¿No? Solo esto es un momento. ¡Bum! ¡Bum! ¿Y ahora ya qué hago? ¡Am! Como yo deje esta mano aquí adelante y esté así, estoy impidiendo la rotación de esta y la rotación. ¿Por qué? Porque tengo este hombro adelante. Por eso digo, no puede funcionar Magic Hands. Están las dos manos aquí. Cobramos los dos. Claro, cobramos los dos. Un momento y una protección también. Un momento y una protección. Claro. Porque te está protegiendo ahí. Está protegiendo y ese momento lo necesitas para poder... Pero una vez que ya lo tienes ahí, te molesta dejar la mano adelante. Porque te bloquea este movimiento. Entonces,
Una vez que yo he hecho esto, ella ha iniciado, el resto es... Esta mano está aquí. Usa su fuerza, añade la tuya. Si tú dejas esta mano adelante, has usado su fuerza y entonces le das otra vez un punto de apoyo. Si quita la mano, le puedes añadir tu fuerza por ese lado. El boquete, crear el boquete donde te cae. Y traerla de verdad. Aquí. No aquí. Aquí no es. Dame la mano. Mueve la cadera. No puedo, si me sujetas la mano. Ya. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que biomecánicamente, si yo controlo tu mano, controlo tu hombro, controlo tu cuerpo. Sí. Si tú quieres rotar, rota la mano también. Y échala para atrás, para poder meter la otra cadera bien. Claro. Claro, ¿entiendes? Y entonces puede funcionar. Pero si tú rotas y te quedas así y quieres rotar, no puedes, porque te estás bloqueando tú mismo. ¿Bien o mal? ¿Bien o mal? ¿Bien o mal? Mirad, mirad. Mal, porque está siempre recto, ¿no? No está... No, mira, el paso lo ha hecho, mira. El paso ha hecho esto. ¿Entre medias qué? ¿Eh? ¿Y entre medias qué? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? Están haciendo el camino que tiene que hacer la mano. Claro, ¿qué hace la gente? Quita la mano y va con el pie. Y ya. Tiene suerte si el otro no la tira por ahí, nada más. Yo cuando hago, ¿qué es? Esto impulsa, ¿qué hace esto? ¡Pum! Y ya. ¡Pum! ¡Pum! Y ahora lo mismo, vienes a por mí para adelante. Estás entrando a por mí a cogerme. ¡Eh! ¡Ya! Y ahora, claro, si estoy aquí en movimiento, ve. Pum, pum. Está haciendo lo tuyo. ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo siempre? Viendo dónde estás, buscando la distancia, pum, pum, vienes para abajo cuando quieras. ¿Dónde vas, chiquillo? Pam, 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 pam. Yo lo mío, justo. Entonces la gente dice, combinaciones con los paus, pa, 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 pa. Cuando pelean hace esa combinación, no, porque el otro no juega al mismo juego. Capacidad de moverse, valorar distancias, dónde hay golpeo. Voy buscando la distancia, yo estoy aquí, mira. Claro, aquí no llega, Mira. cuando yo haga esto. No, mira, que no llego, mira. Bueno, sí llega. Claro, Es lo que piensa la mayoría, porque es que estamos acostumbrados, que el otro hace así. claro, pero tú estás armado ahora mismo. Yo estoy aquí, he cargado, mira. ¡Bum! Esa mano ha llegado desde aquí. Parece que no llego, pero mira. ¡Pum! La mano ha llegado. Sí. Estoy aquí, tú no piensas que estás en peligro, yo estoy, mira, cargado. He puesto el motor cargado. Digo, esta mano llega ahí. ¡Pum! ¡Pum! Y si no viene una, viene la otra. Claro. A ver, ¿qué hace? ¿Qué hago? Claro. Biomecánica, justo. Claro, porque no hay... Claro, si hago así, solo llego esto, mira. ¿Qué es lo que hacemos yo? Y yo, no. ¿Tengo esto? Sí, también. Pero con la idea de esta, también. El boxeador siempre se queda aquí. Yo tengo esto y digo, ¿me vienes? ¿Dónde estaba? Mírame ahí, ¿eh? No, mira dónde estoy ya. No me vienes. Digo yo, voy yo. Va, venga, tomo yo la iniciativa. Comprensión. ¿Estoy rotado entero? No. Estoy a media rotado. Rotado entero es esto o esto. Aquí estoy a medias. Yo puedo hacer esto y puedo hacer esto. Decido, tú me vienes muy fuerte para adelante, ¿qué hago?
¿Y qué he hecho? Viene el toro para adelante, ¿qué hago? Olé. Y por aquí, toma. Pero me has pillado haciendo este gesto y hago, y te lo hago por aquí. ¿Y ahora qué hago? No voy a hacer una técnica, ¿qué voy a hacer? ¡Pum! Me paso para ahí. ¡Pum! El brazo ya. Depende de lo que quiera, una cosa a otra. Y si no quiero hacer esto, ¿qué puedo hacer? ¡Pum, pum! Bueno, yo he estado ahora en un curso de lucha para MMA y me hizo una técnica que no sé cómo hacer. Hizo esta, mira. ¿En serio? Sí, eso es típico lucha. Va a salir ya otra historia. A ver, venga, ahora. Hace para ganar una mano y puede tener algo de control, pero esta mano la tengo perdida. Y lo tengo que asumir. El otro día en la escuela, Silvano cogió así a uno, le hizo una proyección, cayeron los dos, mala suerte, y se partió la clavícula. Yo no hago, lo hago simplemente primero para esto. Claro, porque tiene los brazos bloqueados. Claro. Pero aquel le llegó a hacer un hipón, con una barriga. Claro, porque vas ahora, porque eso se trata, que yo me pongo en esta posición no para que te dejes llegar a esta posición. Claro, para que es mi reacción. Sino para que aprender qué es lo que no debes hacer. Haz. ¿Qué le ha pasado? Que querido, vamos a hacer el monte y con el cuerpo con las manos. ¿No era del tercer grado alumno? ¿No era del tercer grado alumno? No era esa tampoco. Tampoco era esa. Sería con la... Pasas aquí y coges por debajo. Ahí. Ah, vale, pero esto solo está presente. La que tienes por abajo la pasas por abajo. Eso. Coge esta, la otra coge arriba esta. Esa es. Ahora es. ¿Qué hago aquí? Mira. No quiero quitar la mano. No, pues estamos lo de antes, claro. ¿Ves? Estamos lo de antes. ¿Qué hago? Roto esas manos hacia ahí. Claro, tiene el hueco. Ahora rotas el cuerpo hacia ahí. Y ahora me voy yo. It makes sense. ¿Qué tengo? Si yo me quito, Para ganar que llevo. claro, ¿qué hago yo? Abro la mano para ahí, te pongo el bloque, al mismo roto peso aquí. la cadera aquí, en la dirección esa, mira dónde está indicando mi pie, ¿Dónde vamos? y ahora me termino de rotar y digo adiós. O no intenta. Esto desde fuera ya se te ve incómodo. Claro, no, en cuanto mete la presión, yo noto ya como. Eso es, en cuanto a... ¿Por qué? ¿Tú dónde estás fuerte? Yo estoy fuerte aquí en mi centro. Claro, si estructurado. yo me pongo aquí, ¿qué hago? Entonces, ¿qué te hago? Te doy una presión hacia tu eje. Ya está el eje roto. Ya he rotado aquí, y entonces me he roto yo y ya digo, vale, ya no tienes nada que hacer. Sí, pero al momento Claro, tengo que... claro. Si es muy fuerte aquí la presión, tú rotas y lo que haces, te rotas más el pie, mueve más el pie, mueve más ese pie para ahí. Eso es. Entonces, que además estás cambiando por completo las líneas de fuerza. Claro. Luego la persona no es capaz de reaccionar. No, porque no le estás peleando contra su fuerza. Claro, claro. Estás cambiando línea de fuerza. Es que aunque te tenga pinzado, cuando haces bien el gesto, como la persona está haciendo una fuerza para un lado y tú vas a tu rollo por otro lado con tu fuerza, Claro. No le dejo penetrar, le pongo un tope Claro, y después me mantiene. muevo. Sí, lo que Y hacemos después me siempre. muevo. Los muevo. principios de Por Wii. eso es importante rotar. Primero la mano, tienes el tope, ahora me muevo. Tú estás aquí bien Ahí gano bloqueado. yo. Tú has ganado la posición. Yo ya no puedo salir aquí, pero yo cambio la línea de fuerza. En vez de empujarte por esta línea, te empujo por esta línea. Entonces, ¿qué hago? Meto. como puramente cuando lo del... No, porque ahí tienes que ser más fuerte. Sí. Esto puedes hacerlo, yo esto no lo hago. Yo hago esto. Claro que ahí por el concepto. Pero Claro, si tú me has ganado la línea aquí no me has ganado la línea aún. Yo puedo hacer aún esto, ¿no? Pero si has llegado aquí y me has bloqueado aquí, yo ya no puedo hacer esto. Tienes que cambiarlo. Al menos que sea mucho más fuerte que tú. también es Entonces eso tiene que ver de fuerza. Entonces, pero tú pones ahí, ¿qué hago? Cambia la línea. Claro. En vez de pelear contra mí, me añade otra fuerza tuya que me lleva a otro sitio. Por eso digo que hay dos infinitos. El infinito hacia adelante y el infinito hacia atrás. Cuando me bloquean aquí, ya no puedo hacer el infinito hacia adelante. Tengo que hacer el infinito hacia atrás. Claro. Ahora falta. Claro, hay que comprenderlo. Me lo he puesto un embudo. Tiene que... Que yo estoy aquí, ¿ves? Claro, y está. ¿Dónde estoy? En este infinito, mira. ¿Qué estoy haciendo realmente? Pero no solo lo hace mi brazo. No, tú puedes.
Todo el cuerpo. El cuerpo entero. Cuerpo entero. Bum, 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 bum. Y viene cualquier cosa, ¿yo qué hago? Ahora se me acerca mucho. Cambiar infinito. Cambio el infinito al cerrado. No puedes hacerlo así ahora ya. porque- Claro, pues si la hago muy larga, se me descubro esto. Entonces, y cuando estoy en esta distancia, ¿qué hago? Hago lo infinito. A ver, hacer esto a mí me ha costado unos 10 años de investigación, para mí, para hacerlo bien. Así, imagínate que... Lo que nos queda. No. No eso, ya ves cómo vas buscando mi Es que no lo tengo que hacer. instintivamente, tú vente a mí, mira lo que hago. Esto. Muy arriba, aquí. Y la mano así. Vale. ¿Por qué? Mira, si tú me vienes por el centro, pero si has venido por fuera, ¿dónde estoy? Protegiendo aún, ¿no ves? Si yo estoy aquí, Ahí te entra el hueco, claro. claro. Y no solo es esto, mira, a que tú te has quedado ahora con la duda, parece que le puedo entrar, ¿a que sí? No, porque lo tenías muy atrás. No, Si lo tenías ahí, huequito, sí. Si se te ha notado en la cara que digas, Cuando joder. lo tenías aquí, sí. No, si te ha notado en la cara que es... A ver, se digo, le ha notado... había huequito. pero- Había huequito, ¿no ves? Y tenía razón. Pequeño. No, tenía razón. Y si yo se lo he visto en la cara que ha dicho. Bueno, creo que puedo entrar, ¿no? Mira, si hago así, y si hago así, ya no. ¿ves? Ahora no, porque estás hecho hacia atrás. ¿Por qué? Porque he hecho esto, con el paso. Si solo hago aquí, O sea, siempre lo haces con paso para claro, si no, no puedo. Si está diciendo precisamente que ha perdido la distancia que tenía de ventaja. ¿Qué hago? Bueno, mira, estoy rotando aquí, ¿dónde voy? Da igual por donde te vayas. Claro. Rápido, que puede suponer que es muy rápido. Joder, y me sorprendes un poco que, digo, mierda puta, este tío ha sido rápido y me ha sorprendido. Pero te lo has ganado tú, no te lo he regalado yo. Yo si estoy aquí y te veo venir, digo, ¿dónde vas? ¿Cómo le he entrado? Claro. A ver, Esta noche no duerme. mirad. Hay que entrenar el ojo. Hay que saber lo que se hace. Y hay que contar con el instinto que te pide tu cuerpo y cómo entrenar eso para que tu instinto esté más calmado. Ponte ahí, tu guardia. Mira, te voy a meter el puño por allí. Y te lo he dicho. Y te lo digo. ¿Por qué? Porque mucho que quieras, yo he provocado el instinto tuyo, a tu ojo, como no está entrenado, ve a venir algo y hace Y tú eso no lo puedes apagar, no le puedes decir a tu cerebro, apágalo, no lo hagas. Tu instinto va a decir, viene la mano, ¿por qué? Porque me has querido mira. ¿Qué te tiro yo? Yo no te tiro, yo te tiro, mira. ¿Y qué has hecho? ¿Qué ha hecho tu mano, ves? Ahora. Y en el momento que ha hecho tu mano eso, digo, toma por ahí. A ver, ahora, si tú tienes eso, tienes que saber, primero, entrenar tu ojo, aprender a valorar la distancia. Y segundo, si te la ganan, ¿qué movimiento hago para que no descubra tanto? Y si tu mano hace esto, hay un hueco aquí gigante. Y el que lo sabe aprovechar, te la ha metido. Y ya puedes después discutir todo lo que tú quieras, que ha entrado. En la última me ha engañado total. Y la otra Y en la también. primera también. Ha hecho una Y rotación ahí que- te la hago. 100 veces. Y me la trago 100 veces. A mí me lo dijo una vez un tío de MMA que le hago eso. Y digo, ay, es que me ha sorprendido. Yo te lo repito. 10 veces seguidas, 10 veces le di. Porque tu instinto no lo puedes apagar. Entonces, yo valoro distancia. Mi cerebro está así, mira. Porque a mí esto es como tomarme un café hasta que llegues aquí. A la mayoría, esto ya les causa... ya les causa problema. A mí, yo estoy aquí aún. A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué? No voy a hacer esto nunca. Pues si me engañas, me la como. Ahora, venga.
Y mira dónde estoy yo. ¿Qué he hecho? Pero sí, pero eso, sin fuerza. No, ¿qué he hecho? Salido, me has rozado bien y ahora ¿qué más me da? Por eso no quiero que levantéis tanto la mano tampoco, así. Me descubrís demasiado. Yo quiero estar estable. Cuando hago esto, ¿qué quiero hacer? Tira el top. Mete esa mano para adelante. La ametralladora. Claro. ¿Qué hago? ¿Qué he hecho en cámara lenta? Mira. He cerrado, he vuelto a rotar y la mano ya estaba ahí. Ahora me vienes a cerrarme el espacio. He cambiado mi técnica, he hecho lo mismo que hemos enseñado toda la mañana. Solo que te he regalado un pequeño golpe porque no te lo quería dar. Cuando has entrado, mira. Eso hubiese sido la primera. Y hubiese venido esto después. Y es todo cerrado o largo. Y ahora, pégame un golpe. Como un hombre. Venga, ¿qué es eso? Mi niña pega más fuerte que tú. Mi sobrina, la pequeña, de 2 años, pega más fuerte que tú. ¿Qué es eso? ¿Qué haces? ¿Vas a pegar de verdad o qué vas a hacer? Venga. ¿Qué? Venga, pega, hombre. Pega. Aquí. Fuerte. Aquí. Venga. Pero pega aquí fuerte, como... Echa todo, venga, dale. ¿Qué entreno yo con eso? Yo entreno a aprender a defenderlo en el último momento, pero también entreno a calmar a mi ojo. Porque la mayoría le ves que les atacan y empiezan a defender aquí ya, porque tienen pánico de los ataques. Empiezan a hacer aquí manotazos. Y al hacer aquí manotazos descubre un hueco gigante por cada lado que hacen. ¿Y mis manos dónde se quedan? Y aprendo a moverme. Porque ahora, mira, ¿dónde estoy? Ya podía haberte hecho esta, he puesto poder esta. Si yo hago así, llego. Y ahora, ¿qué me sirve esto? ¿No me sirve nada? Y me quedo en distancia, mira. Tú vienes aquí, ¿qué hago? ¿A dónde pasa ahora? Sobreactúas, dejas más huecos abiertos. Entonces, yo digo, hay que entrenar siempre. Mira, ponte ahí. Sí. Ponte ahí. No te va a hacer nada, mira. Ahora, rota un poco. Y ahora, cuando te hago esto, me metes esa. Y mueve el pie un poco lateral. Vale, lateral. Pero eso no vale entrenarlo así, sino entrenarlo muchas veces para que tu ojo se vaya acostumbrando que el peligro empieza aquí, no aquí. Y la gente ve el peligro aquí ya, que por eso te engaño. Cuando estás ahí en tu posición, ¿qué hace tu mano? Y yo digo, tú, tómalo ahí. Me engañas total. Claro, pero es porque yo engaño tu instinto. Y tú no lo puedes apagar, no puedes decir en un combate lo apago. O lo entrenas mucho para que tu instinto no se convierta en eso, sino se convierta en cosa cerrada, o vas a seguir haciendo así. Ese miedo. Hay que entrenar ese miedo. No, el miedo no. Es que tu ojo tiene que acostumbrarse a valorar de verdad. Por eso se llama propiocepción. Tu ojo tiene que aprender a valorar a través de tus extremidades la distancia en la que estás de verdad. Y no la que está acostumbrado solo por tu instinto, sino tienes que entrenarlo. Tu instinto lo puedes entrenar. A no sobreactuar. ¿Por qué no puedes dejar pelear un principiante contra uno avanzado? Porque está mucho más entrenado a ver el peligro real.
El principiante se asusta por cualquier tontería y el avanzado ya tiene más calma. ¿Por qué Fernando Alonso o cualquier de Fórmula 1 frena en el último momento? Porque saben que van a poder hacerlo. Tú vas y frenas 300 metros antes porque ya estás acojonado cuando ves venir la curva. Pues eso es la diferencia también. Pues aquí igual. Tienes que acostumbrar a tu ojo, a tu instinto, a todo, cuándo tengo que dejarle pasar, cuándo tengo que moverme. Y tú ponte ahí, en tu guardia, aquí. Está predestinado a hacer esto. En su posición ya me está predestinado a hacer esto. Mira. ¡Oh! ¿Qué te he dicho ahora? Engañarme total. Ponte. Me han metido entero. Mira esta. No, mira esta. Ahora hace así. Mejor. Ya está mejor, ¿ves? Por lo menos estás ahí. Tu mano y hace ¡pum! ¿Ves? Ahí. Y ahora mueve tu lateral. Ese pie a un lado. Aquí. Y esta mano es la mano esta la que está primero cerrando, por si acaso. Vale. Ah, y ya has empezado a comprender por qué. Ahora, si eres mejor, cuando estás ahí y me ves venir, en vez de ir a defender, así no. Mira. Yo también ataco. Él está con su guardia aquí, y cuando voy, ¿qué hace? Rotación y metes para ahí. Rota más. Claro. A ver, tener una cosa clara. No va a haber nadie en este mundo. Si lo tenéis claro, yo cuando le dejo atacar a la gente digo, venga, entra. Y ya estoy diciendo, el tío es gilipollas, va a venir a intentar. ¿Cómo quiero ser yo tan rápido? Llegar, perdón, no. Yo de aquí a ahí, sin que él se pueda mover. ¿Puedo? No. Nadie. Nadie es tan rápido. Ni él me llega a mí aquí sin que yo me pueda mover, ni yo le llego a él sin que yo me pueda mover. Entonces, si él está ahí con tranquilidad, en su posición clara, y ve venir que yo entro, lo único que hacer, una rotación y meterse a un lateral y ¡pum! Pegar. Porque mira, mi objetivo es este. Ya lo ha ganado. Y si llega a venir aquí, no igual. No, aunque llegue a venir aquí. ¿Qué más le da? ¿Qué más le da? El problema es si tú te asustas y haces ya. No, eso es lo que tiene que hacer. Entonces a mí cuando yo estoy aquí, alguien me viene a atacar y digo, venga, ven. Me dice, ahora hay que aprender qué hay que hacer cuando quieres llegar y de todas maneras tomar la iniciativa. Ponte tú ahí. Mira, Dios, mierda. Este tío está atento. ¿Qué le hago? ¡Oh! Se han acabado, la guardia. ¿Qué hago? Arma adelante. Gracias, dame la mano. Gracias, dame la mano. Y ha ganado la distancia, mira. ¡Oh! Si es que no me veo, no me veo. Pero eso es otra película ya de que hay que entrar a la parte después. Eso. ¿Y esa mano? No, ahí. Porque esto está cubierto bien. El problema es si yo voy a venir por ahí. Si tu mano está aquí y yo tengo que venir por ahí, a lo mejor me das tú y yo te doy a ti también. Es un 1-1. No me gusta un 1-1. Me gusta un 10-0. Y si es al Barcelona, mejor aún. Eso es. Y mira a tu posición en condiciones.
Llama que te traigan un muñeco. Eso. ¿Ves cómo ahora pasa lo mismo que antes? Salgo disparado a la mojada. ¿Dónde está tu peso? No el pie para adelante, ¿no? Una rotación, mira, si yo hago aquí, ¿qué hago? Ah, más todavía. Claro, ahí, mira dónde estoy. A ver, peso. Vale. Vale. Ah, ¿dónde está tu peso? Ahí. Está aquí. Ahí. Dice que está. ¿Detrás otra vez? No, yo estoy aquí, mira, vente aquí. Qué manera. ¿Ves? ¿A dónde ven? Estoy así echado para atrás. Vale, vale. Vale. Se lo haces por dentro y por fuera, sí. Es que yo no sé dónde me va a venir. No, claro, eso te voy a decir. Yo No estoy sabe, amágame esa y vente con esa. no tengo la orden de nada. ¿Qué más me da? Si tiene protegida su frontera. Yo estoy aquí. Ahora dice, si tiene protegida su frontera. Ya lo oímos, no lo oímos. Va a ser eso, que no le estoy volando. Que va a ser eso, ¿verdad? Que entro yo al boquete ahora. Lo ponía aquí siempre. Digo, si pone ahí, no, aquí. ¿Por qué? Digo, ¿cómo lo haces en el karate? Dice, ¿cómo lo hago en el karate? Digo, ¿no haces ahí así? Está entrenando eso. No rotas aquí, en vez de aquí, lo traes aquí. En el fondo, en todas las artes marciales hay movimientos parecidos que podemos decir, el problema es cómo se ve el concepto en general, no el movimiento. ¿Qué va a ser la diferencia? ¿Que haga Tansao o que haga esto? Eso no es la diferencia, que ponga la mano así o que ponga la mano así. Lo importante es qué es lo que hago con ello. Ya. Entonces, una rotación que va coordinada con la otra rotación. Claro, si me quedo aquí, así, me quedo delante del toro siempre. Tengo que, salir. Pum, lo mismo que el muñeco. ¿Qué hago? Meto la mano y voy para adelante. Meto la mano, salgo. Meto la mano y salgo. Yo no me escapo del muñeco así. O no me voy alrededor del muñeco así. Le meto presión y me muevo alrededor de él. Tiro aquí, me muevo, me meto para adelante, no puedo, me voy. Meto para adelante, no puedo, me voy. Meto para adelante, no puedo, me voy. Voy siempre moviéndome, pero primero meto presión. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está él? Allí, ¿qué más da? Tú lo has metido ahí, ¡bum! Quiero frenarle, ¿qué tengo que buscar? La distancia. ¿Qué he hecho primero? Mira, él ataca ahí. ¿Me llega? No. Si yo le quiero pegar, ¿qué tengo que hacer? Entrarme, ¿no? ¿Qué haces tú? Yo esperar a que venga. Tú le tiras un puño y él te entra así. Y se queda aquí y está, ¿cómo defiendo esto? No defiendes, estás metido. Una de las mayores cosas en situación de real de combate es buscar la distancia adecuada. A ver, envergadura, marca el puño. Tienes más envergadura que yo, ¿no? Sí. Bien, ahora, aquí mira, ¿llegas? No. Mira, yo llego. Sí, con paso, ¿no? No, Ni siquiera. solo con una rotación. Claro, con la rotación. ¿Por qué? Porque si tú calculas mal tu distancia, te pones en mi distancia, aunque tengas más envergadura. Sí, vale. Así que, si él te marca una mala distancia, te la marca aquí, y tú te quedas aquí, te estás metiendo tú solo en su distancia, te has metido tú solo. Si yo quiero, ¿qué hago? Él marca ahí la distancia. Ah, mira, le hago esto y le hago esto. Ha entrado. Después, ¿qué hago, Aquí ya no te gusta tanto. No, ya no. Es el problema, que tú has pensado, voy a hacer aquí una rotación aquí. Para enganchar la mano, para hacer no sé qué, o sea, No, yo busco la distancia, estoy aquí yo. Él viene. Ahí está tu cabeza. Ahí está el puño ahora. No os quiero pegar, ¿qué hago? Y si no llego, ¿qué hago? No ataco. Cubro mi frontera y ataco con el siguiente. Eso lo hicimos la última vez que estuviste. Claro, ¿entiendes? Pues hay que valorar, ¿llego o no llego? Si no llego, ¿qué hago? Cubro primero aquí y después busco la distancia con este paso. Le
estaba pegando demasiado lejos yo. Claro. No tengo distancia de pegar. Tú siempre encima él te atacaba mal y tú te metías en su distancia a pegarle con una técnica que supuestamente habíamos aprendido, ¿entiendes? No busca la distancia. Ponte en tu guardia, tú. Yo ataco aquí, mira. Pum. Le doy yo la distancia, ¿por qué? Ataco mal y pum. Ya me ha dado la distancia. Sin embargo, yo ataco bien, pum, ¿qué tiene que hacer el primero? Defenderse. Pues si ataco mal, le doy daño de distancia para que me ataquen a mí. A ver, ¿qué pie estabas usando? Otra vez. Pon. ¿Qué hacías? Entralo otra vez. Estaba haciendo... ¿Qué estás? ¿Entrando de recto? Estoy aquí, delante suyo. No me muevo Claro. los cañones. Claro. ¿Tú quieres entrar con este? Entra con este, pero entonces no puedes entrar ya aquí. Claro, no. Porque ya tu rotación está aquí a medias. Si yo hago así, ¿a dónde voy? Ahí. Mi puño, sí. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Y qué pasa? No llego. Tiene que salir más. Claro, no llego. ¿Qué hago? Viene él. Yo estoy aquí, estoy haciendo esta rotación. Si voy para adelante, me la como. Roto primero, ¡pum! Ahora, no, puedo hacer esta también. Puedo hacer las dos, pero bien. No. Conciencia, ¿en qué rotación estás? Ahora mismo, en esta. Vale, pues cuando voy, ¿qué haces? Gracias. Ahora, Eso es lo primero. 12 con este. No, eso, es que no. Tú estás rotando, trasladando el peso de un lado a otro. Ahora puedes hacerlo para ese lado. Está en esa rotación. Estás rotando, ¡pum! Ya. Levanta bien el talón. El problema era que no rotaba. Claro, Claro, no, que estaba andando aquí, así. claro. Estaba entrando aquí. Es decir, estaba haciendo esto y andando así en vez de... Sí, y dice, no, si he hecho lo mismo que tú. Digo, no, ni de lejos. Ni de lejos. Toda la rotación del cuerpo. Pero tú tienes que ser consciente. Yo no digo que hagas esta rotación o la otra, pero tú ser consciente, porque tú en combate, y es lo que debéis comprender, yo digo primero, si no sabes dónde estás tú, ¿qué cojones quieres pelear? Si no sabes ni dónde estás. Ni qué, porque tú estás en movimiento, estás continuamente en movimiento, en combate. Ahora tienes que saber en qué movimiento estás, en este o en este. Yo te pillo, mira, boom, boom, boom. Te pillo ahora cuando estás iniciando ese movimiento. Ahora te pillo cuando estás iniciando ese movimiento. ¡Pum! Y tienes que salir para ahí. Da igual que ataque venga, mío. Claro. Tú no puedes decir, porque estás en ese movimiento, haciendo ese movimiento. Ahora arranco yo en ese momento donde empiezas y ahora quieres irte para el otro lado, no tienes, porque tienes que frenar y volver a iniciar. Y ese tiempo no tienes. Claro, es que tu cabeza ya ha tomado una decisión. En fin, tú ya has tomado una... ¿Qué es lo que hace la gente? Pero es lo que pasa. Pero porque veamos, hacemos. Yo le digo, yo hace años hacía esto. ¿Te acuerdas, no? Sí, claro. Y hacíamos boom, boom. Y viene mi Sifu y dice, cuando Víctor vos haga así, le hacéis, hazme. Claro. Pum, tu shanky. Sí, ahora tú házmelo. Y él te cierra aquí, ahora. ¿De dónde vas, chiquillo? Si yo he ganado la posición. Comprendido. ¿Yo qué hago? Esto es una situación de... Claro. Como tú vayas para adentro, tú mientras que cambias, ¿qué hago yo? ¿Me tomo un café o qué pasa? Y es lo que hay que comprender. En una situación, en una distancia concreta, no hay tiempo para cambiar. Lo que podéis hacer es, si tú estás aquí, rota hacia allí. No, Ah, vale. eso puedes hacer. Lo que no puedes hacer, iniciar otro movimiento nuevo y pensar, sí, ahora va. No, ese tiempo no tienes. Ese tiempo lo tienes aquí, cuando estamos aquí. Hay distancia. Pero ahora estamos en distancia. ¡Pum! ¿En qué movimiento estabas? No lo sabes. No lo sabes. Es el problema, que no lo sabes. El problema es que le pregunto a la gente, ¿dónde quieres tú? Me dicen, ¿qué? Digo, no, si no sabes tú dónde estás, ¿cómo quieres saber luchar? Pues tienes que estar aquí. ¿Y yo qué hago muchas veces en combate? Me da un mapa. Mira este. Para que ella diga, Yo he ganado esta posición. Yo sé que cuando vayas voy a hacer esta. ¿Por qué? Porque ya está ya la gastado. Digo, mira. ¡Pum! Y te meto esta. Ahora estoy a medias aquí y te dejo venir y te hago. ¡Hey! Termino esta aún. O estoy a medias aquí que te digo. No, termino esta. La decido yo porque sé dónde estoy. Y sé lo que quiero. Si no está aquí. Ah, no. ¿Qué técnica voy a hacer? Vale. Como la vida misma, decido yo que sé lo que quiero. Claro, es así. Si no lo sabes, ¿qué hostia vas a hacer? No, ¿dónde estás? Ah, no sé. Ah, ¿no sabes dónde estás tú? Y ahora, ¿cómo quieres saber dónde está el enemigo? Claro. Y decidir qué es lo que vas a hacer. Porque alguien te ha dicho, no, cuando te hagan ese ataque vas a hacer esa técnica, sí.
Y tienes suerte si el otro te da esa técnica concretamente, que es lo que te pasaba a ti. Estás ahí, el otro te ataca aquí y tú no decides nada, quieres hacer una técnica. ¿Has buscado distancia? ¿Has buscado algo? Entonces, ¿qué haces? Claro. Claro. Es lo que ¿qué te impide? Que me metes una hostia. Porque ahora no me metes la hostia y te hago así. Te puedo dar. Sí. Y yo que le hago muchas veces a la gente, estoy aquí, hago pum, 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 ¿y qué hago? Me voy. Como no le he metido la hostia, antiguamente te lo hubiese metido, cuando hacía Wing Chun era, o la meto yo, o me la mete él, así que yo le meto. Hoy en día, ¿qué hago? Entro, pego y me voy, bum, bum, protegiendo. ¿Por qué? Porque yo, si le meto de verdad, me quedo sin alumnos. ¿Pero qué hago? Busco, bum, bum, busco la distancia, que estoy, ¿Cómo le he traído? Mira, me he traído, me he ido para atrás, he ido cargando y en el momento que estaba aquí cargado y le veo entrar, ¿qué hago? Oh, gracias, boom, y he entrado yo. Ahora tú, ¿dónde estás? Pues aquí ya aquí, ¿no? Gracias. Pero ahora estoy aquí. Carga primero hacia ahí y ahora me meto para afuera. Ahí. No, porque estás ahí, mira. Has cargado para ahí bien y saco el pie para el lateral. Hacia atrás. Así. No con ese, con el otro. Ese No, pie, no sé. ese pie rotación ahí. Ahí. ¿Has visto que Vale. tú? Eso es. Hay que hacer 1.000.000 de veces hasta que Sí. Y saber lo que se hace, no solo hacerlo un millón de veces. sí. Si lo haces un millón de veces y no sabes lo que haces, pues un millón de veces mal y no sabes ni lo sigues, pues sigues haciéndolo después de un millón de veces mal. Es decir, otro millón de veces y otro millón de veces mal. 1.000.000 de veces bien. Así que